Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Victoria Fonseca y en compañía de Andrea Díaz Granados, Hernando Echeverry y Dariane Castro les vamos a hablar el día de hoy sobre la cavidad nasal. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia cursando cuarto semestre de medicina y el día de hoy haremos un abordaje tanto morfofisiológico como semiológico de lo que es la cavidad nasal, además de mencionar los signos y síntomas frecuentes y algunos diagnósticos. Iniciaremos con lo que es la nariz. La nariz es un órgano que nos permite respirar y percibir una gran variedad de olores gracias a lo que es el sentido del olfato. Además de ocupar una parte central en nuestra cara, pues está encima de la boca y está conectado a ella, de modo que algunos alimentos o sustancias nocivas son olfateadas indirectamente antes de ingerirse. Por lo tanto, además de permitirnos respirar y oler, es también un mecanismo de defensa frente a venenos o sustancias nocivas. La nariz es un órgano que se encuentra en el centro de nuestra cara y podemos diferenciar dos partes. Una parte externa, que es la que podemos ver, y otra parte interna, por donde entra el aire que respiramos hacia los pulmones. Es esencial entonces para nuestro sistema respiratorio y para que éste funcione de manera correcta. Dentro de la parte externa, vamos a decir que la nariz es una estructura formada por un armazón de huesos y cartílagos recubiertos por músculos muy delgados que están a su vez forrados por una fina capa de piel. En primer lugar, los huesos de la nariz o huesos nasales forman la raíz de la misma, que une la nariz al resto de la cara. Es un conjunto de huesos que podemos palpar fácilmente, ya que, a diferencia del resto de la nariz, son duros. Aunque parezca algo un poco importante, la función de soporte y sostén de la raíz nasal es muy valiosa y al ser huesos pequeños y frágiles pueden generar problemas e incluso pueden dificultar lo que es la capacidad de respirar de una persona que pues tenga deformaciones o desviaciones a nivel de la cavidad nasal. En segundo lugar, si vamos descendiendo hacia la punta, vamos a encontrar una parte cartilaginosa de la nariz que podemos diferenciar porque es menos dura y más elástica que la parte ósea. Aparte, esta se denomina cartílagos triangulares o cartílagos laterales superiores. Al conjunto de los huesos nasales y a los cartílagos triangulares se les llama dorso nasal o pirámide nasal por su forma. Los cartílagos triangulares de la nariz se unen al resto del dorso a través de un septum formado por dos válvulas, que son las válvulas internas, las cuales se van a encargar de regular, entre otras cosas, lo que es el paso del aire. Por último, vamos a encontrar lo que es la punta de la nariz, donde encontramos el cartílago alar, que forma el ápice o punta de la nariz, y las alas o aletas. Su función es también de soporte, pero tienen una función principal aparte de esta, que es formar válvulas externas, que regulan el paso del aire desde el exterior y que recubren las fosas nasales o narinas, que estas últimas son aberturas de la nariz encargadas de captar el aire y los estímulos sensoriales olfatorios que nos permiten tener el sentido del olfato. Con respecto a la estructura nasal interna, vamos a decir que la nariz se encuentra dentro de la pirámide nasal, que no podemos ver a simple vista, y esto se va a denominar estructura o parte nasal interna. Esta parte de la nariz está formada principalmente por varias estructuras. Dentro de ellas vamos a tener la cavidad nasal, el vestíbulo nasal, tabique, cornete, bulbo olfatorio y mucosa respiratoria. En primer lugar, la cavidad nasal o techo nasal se encuentra en la parte superior de la pirámide nasal por la parte interna de la nariz. Está formada por el etmoides y el esfenoides y por debajo de la misma está el paladar de la boca. En segundo lugar, podemos encontrar el vestíbulo nasal que se encuentra justo detrás de la abertura de la nariz o narinas. Esta parte de la nariz está recubierta por piel con pequeñas vellosidades llamadas vibrisas que se encargan de filtrar el polvo y otras materias que se encuentran en el aire que respiramos. Seguidamente vamos a encontrar lo que es el tabique nasal, que es una mezcla de huesos cartílago y que divide la pirámide nasal en dos partes, la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Las paredes de estas fosas nasales están formadas por cornetes. Como ya sabemos, los cornetes son estructuras que se subdividen en tabique superior, inferior y medio y están recubiertos de mucosa. Y pues estos tienen una función de generar moco, pero a su vez también se encargan de calentar el aire antes de que entre a nuestro cuerpo. Por último, y con igual importancia, tenemos el bulbo olfatorio, que es una estructura que se encuentra muy relacionada con el cerebro y está muy cerca de este. Tiene la función de recibir los estímulos olfatorios y transmitir toda la información que nos permite tener el olfato hasta las partes superiores o más complejas del cerebro. Estas otras partes del cerebro suelen dotar a los olores de nombre o significados, por ejemplo, un olor cítrico o especializado.
Dentro de la musculatura de la pirámide nasal tenemos los músculos de difícil disección. Podemos identificar por lo que es el músculo procerus o piramidal situado en la raíz nasal. También tenemos el músculo nasal con sus dos porciones alar y transversa, que se encargan de cubrir a los huesos nasales y gran parte de los cartílagos lateral y superior. Dentro de la vascularización de la pirámide nasal tenemos localizadas varias ramas arteriales. La rama arterial dorsal, que es rama de la arteria oftálmica, que se anastomosa con la homónima colateral de su trayecto descendente, y finalmente tenemos la arteria propia facial, que puede no ascender hacia las ramas terminales, pero son importantes dentro de la vascularización arterial de lo que es las fosas nasales. El drenaje venoso sigue un trayecto similar. Tenemos como drenaje linfático la musculatura del periósteo y pericondrio y otra a nivel del vestíbulo nasal. Además, pues principalmente vamos a encontrar lo que es el drenaje de los ganglios submaxilares por conectores comunes del trayecto similar al de la vascularización. Y tenemos la inervación del nervio facial con su rama del nervio trigémino, la rama oftálmica y la rama maxilar del mismo. Los senos paranasales son cavidades o bolsas llenas de aire que se encuentran cerca de las fosas nasales. Al igual que en las fosas nasales, los senos paranasales también están revestidos por membranas mucosas. Existen 4 tipos diferentes de senos paranasales. El primero es el seno etmoidal, que está ubicado dentro del rostro alrededor de la zona del puente de la nariz. Este seno se encuentra desarrollado al momento del nacimiento y sigue creciendo por lo largo de la vida. El segundo es el seno maxilar. Está ubicado también dentro del rostro y se encuentra alrededor de la zona de las mejillas. También se encuentra desarrollado al momento de nacimiento y luego sigue creciendo. El seno maxilar es el seno más grande de todos los senos paranasales. Tiene forma piramidal irregular con base hacia la fosa nasal y vértice hacia la apófisis cigomática o piramidal del maxilar. El tercero es el seno frontal, que está ubicado dentro del rostro alrededor de la zona de la frente. El seno no empieza a desarrollarse hasta aproximadamente los 7 años de edad. Y por último tenemos el seno esfenoidal, que está ubicado en la profundidad de la cara detrás de la nariz. Por lo general, este seno no se desarrolla hasta la adolescencia. Se diría que se encuentra completamente desarrollado entre los 12 y los 15 años. Bueno, la irrigación de los senos paranasales. En las arterias está irrigado por la arteria oftálmica, que proporciona las arterias etmoidales anterior y posterior para la bóveda de las cavidades nasales. Está irrigado también por la arteria maxilar, que da la arteria esfenopalatina para las regiones media e inferior. Por su rama palatina descendiente suministra por la arteria nasal posterior la irrigación de la región anteroinferior. Y la arteria facial, que envía a las narinas la arteria del septo nasal. El drenaje venoso va hacia 3 regiones: adelante hacia la vena facial, posteriormente hacia las venas pterigomaxilares y superiormente hacia las venas intracraneanas por la vena oftálmica. Y el drenaje linfático drena también hacia 3 regiones, que son los nodos linfáticos submaxilares, los nodos linfáticos retrofaringeos y los nodos linfáticos yugulocarotidios superiores. Fisiología de la nariz. Dos funciones. La función respiratoria de conducción del aire hacia el árbol traqueobronquial y la función defensiva de protección frente al ambiente. La primera función, que es la respiratoria de conducción del aire hacia el árbol traqueobronquial, en esta la nariz va a realizar esta función mediante la creación de una serie de resistencias capaces de modificar el flujo nasal y facilitar la función pulmonar, siendo la respiración oral una vía de suplencia en caso de necesidad, y a través del acondicionamiento del aire inspirado puede realizar otras funciones como la filtración, el calentamiento y la humidificación del aire. Y la segunda función es la función defensiva de protección frente al ambiente. Aquí la mucosa respiratoria constituye una superficie de barrera que actúa como defensa del organismo frente a diferentes contaminantes del medio exterior, tales como las bacterias, el polvo, virus, toxinas, gases o alergenos. Para proteger el resto del cuerpo de estas agresiones, la mucosa respiratoria posee sistemas de defensa locales, como el aclaramiento mucociliar, y otros generales como la inmunidad humoral. Fisiología de los senos paranasales.
Los senos paranasales en comparación con las otras especies, en la especie humana se encuentran bien formados y avanzados debido al recubrimiento mucoso. Cumple 3 funciones los senos paranasales, que es la función estática, en donde reduce el peso del cráneo, la mecánica, que brinda mayor resistencia a traumas faciales, y la térmica, que aísla térmicamente la base del cráneo. En la anamnesis, las principales o las preguntas más frecuentes suelen ser si la persona puede respirar bien por la nariz. Esta pérdida del olfato es importante porque pues, es fisiológica en los ancianos y se debe a problemas con lesiones inflamatorias de las mucosas nasales y es fisiológico de estos. Otras preguntas pueden ser si respira por la boca. Esto puede ser debido a la obstrucción nasal. También si alguna vez se le haya diagnosticado sinusitis, hace cuánto está sintiendo y si presenta alguna secreción. En el examen físico se analizan algunos aspectos de una nariz, como lo son la forma, el tamaño, la configuración, su posición, la integridad del tabique nasal, la permeabilidad de las fosas nasales, el color de las membranas mucosas, color y volumen de los cornetes, si tiene secreciones, lesiones, cuál es la posición del tabique, si la nariz es simétrica. Se analizan también las características de la piel, si se analiza la sensibilidad, si tiene masas, crepitaciones, aleteos nasales o si tiene inflamaciones. La exploración física de la nariz debe entenderse como la evaluación tanto externa como interna de la nariz, abarcando detalles tanto de la pirámide nasal como de las fosas nasales. En la inspección se debe observar si existen deformaciones, zonas con eritema, equimosis, cómo es la permeabilidad de cada fosa nasal, cómo es el aspecto de la mucosa, si existen secreciones, costras, pólipos o cuerpos extraños. Para examinar el interior de la nariz conviene ayudarse de una linterna. Y se puede tener mejor ayuda si se tiene un espéculo nasal, pues se logra ver el aspecto de la mucosa, las características de las secreciones, si existen pólipos, la alineación del tabique, el aspecto de la parte inferior de los cornetes medio e inferior. En la inspección debemos valorar las características de la piel y las partes blandas, así como identificar alteraciones como tumefacción, edema o hiperemia. Para realizar esta primera inspección visual es importante contar con una correcta iluminación. La nariz interna se inspecciona inclinando la cabeza hacia atrás y mirando a través del orificio nasal externo para visualizar el vestíbulo, el septum y los cornetes inferiores y medios. Para medir la visualización de las estructuras internas, se coloca el pulgar sobre la punta de la nariz para moverla hacia arriba y con la otra mano se sostiene la fuente de luz, ya sea una linterna, un oftalmoscopio o un otoscopio. A continuación de esto, se centrará en la morfología de la nariz. Entonces, se valora la presencia de las deformidades como laterorrinias, nariz en silla de montar, nariz en exceso, secuelas traumáticas o quirúrgicas y tumoraciones nasales. La inspección de la base nasal nos permite valorar la simetría y la permeabilidad de las ventanas nasales o también llamadas narinas, el borde anterior del tabique nasal y el eje de la punta. Debemos observar el movimiento de las alas nasales durante la respiración con el fin de diagnosticar un posible colapso nasal. A esto también se le llama aleteo nasal. Cuando se usa el espéculo, hay que tener cuidado con el contacto con el septum nasal sensitivo. Los problemas más asociados con la nariz son la obstrucción e irritación o hipersecreción, secundarios a catarros o alergias y a los traumatismos. El sistema primario de los problemas sinusales es el dolor que se produce en los procesos inflamatorios. La obstrucción y los problemas dentales son las causas más comunes de la inflamación sinusal. Palpación. Realizaremos la palpación del esqueleto osteocartilaginoso con la finalidad de poder delimitar la presencia de líneas o fracturas ante traumas nasales recientes. También debemos evaluar 2 síntomas específicos de fractura nasal, ya sea el valor selectivo sobre la línea de la fractura o crepitaciones de los tegumentos blancos como consecuencia de un enfisema subcutáneo. En esto evaluaremos lo que son
los huesos nasales y el proceso frontal de la mandíbula, hundimientos, crepitaciones, temperatura, sensibilidad, movilidad y consistencia. En la palpación de los senos paranasales, los senos frontales y maxilares se examinan por palpación mediante la maniobra de Ewald, que esta consiste en hacer una presión con la yema de los dedos pulgares para poder detectar dolor relacionado con la inflamación. Primero, los senos frontales se exploran ejerciendo una ligera presión con los dedos pulgares sobre las prominencias óseas de las cejas en búsqueda de dolor. Para los senos etmoidales se ejerce una presión con los dedos índices por arriba del ángulo interno del ojo. Y los senos maxilares se exploran ejerciendo una presión con los dedos pulgares sobre las axilas. Se hace lo que es la transiluminación para detectar que no estén ocupados por líquido. Rinoscopia anterior es la exploración más empleada en la práctica diaria, ya que esta nos va a permitir visualizar el tercio anterior de la fosa nasal y la región valvular. Esta requiere para su realización una luz frontal adecuada, un espéculo nasal tipo quilla y unas pinzas acodada o de bayoneta, y una anestesia tópica con adrenalina, que nos va a facilitar la visión de las fosas nasales. Acá debemos explorar las válvulas nasales antes de la exploración con el espéculo nasal. Cuando realizamos la rinoscopia anterior, es necesario fijarnos en los siguientes aspectos. Primero, en la mucosa, que si se encuentra húmeda, seca, su coloración y las costras. La situación y la deformidad del tabique nasal, que no presente perforaciones septales. Secreciones nasales, ya sea su aspecto, tipo, localización, si se encuentra uni o bilateral. El estado de ingurgitación de los cornetes y la permeabilidad metal. Neoformaciones, ya sean de pólipos o tumores o cuerpos extraños, y las zonas hemorrágicas. A continuación, presentaremos un video donde se hace la inspección y la palpación de la nariz, además de la palpación de los senos paranasales, con la transilluminación. Inspección de la nariz y los senos paranasales. Primero, describimos la forma de la nariz, si esta es aguileña, recta o chata. Si su tamaño se encuentra proporcional a su cara y si está alineada o desviada. Vamos a evaluar la permeabilidad. Para esto le solicitamos al paciente que tape una de sus narinas y que inhale y exhale, con la finalidad de poder escuchar los sonidos y evaluar si la narina correspondiente es permeable o no. También evaluamos la estructura que forma la nariz: puente, punta, columela y alas. Observamos la coloración, integración y humectación. Inspección armada, transiluminación de senos paranasales. La habitación debe oscurecerse. Para poder inspeccionar los senos frontales, se debe colocar una luz en la cara medial del borde supraorbital. La luz debe taparse con la mano y examinaremos el brillo rojo en la frente. Para poder inspeccionar los senos maxilares, se le pide al paciente que debe inclinarse hacia atrás, abrir la boca, la luz se coloca sobre la cana interna medial del ojo y se examinará el brillo rojo en el paladar duro. Debemos palpar el dorso nasal, el cartílago y poder palpar en busca de crépitos o zonas dolorosas. Palpación. Los senos frontales se comprimen o se ejerce una presión sobre el arco ciliar óseo, empleando los dedos pulgares para evaluar la sensibilidad. Se debe comprimir o ejercer una presión sobre el arco supraciliar óseo, empleando también los dedos pulgares, evaluando también la sensibilidad. En los senos maxilares se debe ejercer una presión sobre la apófisis cigomática, empleando los dedos. Bueno, una vez realizada la exploración física del paciente, vamos a proceder con los signos y síntomas más frecuentes. Dentro de ellos vamos a encontrar lo que son secreciones, dolor, epistaxis, estornudos, aleteo nasal, rinorrea, cambios en la coloración de la mucosa, obstrucción nasal y trastornos en la
Respecto a la obstrucción nasal, tenemos que la obstrucción nasal es cuando los pasajes nasales están bloqueados o cuando hay una dificultad para respirar por la nariz. Esto puede deberse a varios factores, dentro de ellos voy a mencionar los más frecuentes. Lo están, por ejemplo, lo que es la sinusitis, lo que es la rinitis alérgica o no alérgica, pueden haber cornetes inflamados o agrandados, haber tabique desviado o atresia coanal. También pueden presentarse lo que son quistes o tumores nasales, algún cuerpo extraño que se ha introducido en la nariz, pólipos nasales, que son las causas más frecuentes de obstrucción nasal. Tenemos los adenoides agrandados o gripes y resfriados, que son los más comunes. Con respecto al dolor, este puede deberse a varios factores. Dentro de ellos principalmente radican lo que son las fracturas, puede generar también sinusitis, inflamaciones o alergias. Secreciones. Pueden ser secreciones acuosas o hialinas y las secreciones purulentas. Las secreciones acuosas representan un aumento de la actividad glandular y de la transudación de los capilares. Se observa en la rinitis aguda catarral, en la actuación de sustancias exógenas irritantes y en la rinitis vasomotora. En la polinosis, los estornudos en salvas y la obstrucción anal con rinorrea acuosa se asocian a una afección conjuntival y a menudo prurito faringolaríngeo. Y la secreción mucopurulenta, esta representa una respuesta flogótica en que predomina uno de los caracteres según el estadio en el que se encuentre. Es consecutiva a un estado patológico rinosinusal trivial o específico, o resulta secundaria a un cuerpo extraño o un tumor. En estos dos últimos casos, la rinorrea es unilateral, es decir, solamente se secreta por una de las cuanas. Asimismo, en las afecciones inflamatorias sinusales con manifiesta secreción purulenta suelen existir predominio de lateralización. En ocasiones existen pseudomembranas y en la secreción mucosidad sanguinolenta, como ocurre en la difteria nasal. Otro tipo especial de la secreción es la rinoquilia. Esta ocurre en casos de traumatismos en la base del cráneo. Estas que alcancen un seno nasal, es posible observar la salida del líquido cefalorraquídeo por la lámina cribosa del etmoides. Epistaxis. Comúnmente conocida como la hemorragia nasal, son los episodios caracterizados por derrames de sangre provenientes de vasos sanguíneos ubicados en la parte anterior del tabique nasal o niveles posteriores de la fosa nasal. Puede ser causada por diferentes traumas, afecciones de las vías respiratorias o alguna otra causa de irritación local. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de hipertensión o un síndrome hemorrágico. De acuerdo con la ubicación anatómica, la epistaxis se divide en epistaxis anterior, que corresponde al 90% de los casos y generalmente por compromiso del plexo de Kieselbach, la mayoría de leve a moderada cuantía y son frecuentes en niños y jóvenes. Son fáciles de solucionar y tienen buen pronóstico. Y la segunda es la epistaxis posterior, que generalmente de la rama de las arterias esfenopalatinas son las responsables. La sangre proviene de la parte posterior de las fosas nasales y es difícil visualizar el sitio de la hemorragia. Esta es moderada o de gran cantidad, es menos frecuente que la anterior, ya que esta presenta nada más un 10% de frecuencia y la mayoría de las veces se presenta en pacientes adultos y es de difícil solución. Rinorrea o congestión nasal en adultos. Una nariz congestionada o tapada se produce cuando los tejidos que la recubren se hinchan. La hinchazón también se debe a la inflamación de los vasos sanguíneos. El problema también puede incluir rinorrea o secreción nasal. Si hay exceso de moco que baja por la parte posterior de la garganta, puede causar tos o dolor de garganta. La congestión a menudo desaparece por sí sola al cabo de una semana. Las causas de la congestión nasal o rinorrea suelen ser el resfriado común, la gripe y la infección sinusal. Sin embargo, la congestión también puede ser causada por rinitis alérgica u otras alergias, el uso excesivo de algunas gotas o aerosoles nasales que son comprados sin receta médica y son usados por más de 3 días, los pólipos nasales y el embarazo. En el embarazo esto ocurre porque hay muchos cambios hormonales durante la gestación y eso también puede influir en el funcionamiento normal de la nariz. Los estornudos es la explosión de aire súbita, forzada e involuntaria a través de la nariz y la boca.
Los estornudos pueden tener causas que no tienen que ver con enfermedades y que son totalmente fisiológicas. Por ejemplo, la exposición al frío, el reflejo de estornudo fótico. Este reflejo aparece cuando los sujetos se exponen repentinamente a la luz solar e intensa y consiste en largos estadios de estornudos incoercibles. Además de este, también hay causas de estornudos como lo son alergias, la inhalación de aerosoles como los corticoides, resfriado común, abstinencia de drogas. También hay desencadenantes como el polvo, la contaminación, el aire seco, alimentos condimentados o emociones fuertes. Los trastornos del olfato. Las personas con este trastorno pueden sufrir una pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo perciben los olores. Existen diferentes tipos de trastornos del olfato. La hiposmia, que es una reducción en la capacidad de detectar los olores. La anosmia es la total incapacidad para detectar olores. Se dan en raras ocasiones y se pueden hacer sin el sentido del olfato, lo que llaman anosmia congénita. La parosmia es un cambio en la percepción normal de los olores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando que normalmente se agrava y se vuelve desagradable. La fantosmia, que es una sensación de percibir un olor que en realidad no está presente. ¿Qué causan los trastornos del olfato? Tienen muchas causas y algunas más evidentes que otras. La mayoría de las personas que desarrollan un trastorno del olfato han sufrido una enfermedad o una lesión reciente. Entre las causas más comunes tenemos el envejecimiento, las infecciones de los senos nasales o pues llamadas sinusitis, o también la infección de las vías respiratorias superiores, fumar, el crecimiento en las cavidades nasales, las lesiones o como pólipos, también las lesiones en la cabeza, alteraciones hormonales, los problemas dentales, la exposición a ciertos productos químicos como lo son los insecticidas o algunos solventes, varios medicamentos incluyendo algunos antibióticos y antihistamínicos comunes, la radiación para el tratamiento de los cánceres de cabeza y el cuello, los trastornos que afectan al sistema nervioso como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad del Alzheimer. En los trastornos del olfato afecta la mucosa olfatoria, terminaciones nerviosas de los receptores. Bueno, el aleteo nasal es cuando las fosas nasales se ensanchan cuando se respira. Con frecuencia, este puede venir acompañado de dificultad para respirar. Algunas de las causas del aleteo nasal son la crisis asmática, la obstrucción de las vías respiratorias, la hinchazón y acumulación de flemas en las vías respiratorias, como la bronquiolitis, problemas respiratorios y tos seca, la epiglotitis, problemas pulmonares como infección o daño crónico, disfunción respiratoria en recién nacidos, y como la taquipnea transitoria del recién nacido. Estímulos, las vías olfatorias y los centros receptores. Algunos diagnósticos. La sinusitis. La sinusitis es la inflamación pues, de la mucosa de los senos paranasales. Esto se puede clasificar en aguda, subaguda o crónica. La aguda dura menos de un mes y los síntomas remiten completamente, mientras que la subaguda dura entre 1 a 3 meses y su resolución es completa de los síntomas. La crónica dura más de 3 meses con posibles reagudizaciones. La causa principal son las infecciones ya sea víricas, bacterianas o fúngicas, aunque existen otras causas relacionadas con los mecanismos inflamatorios y del sistema inmune del paciente. También variaciones climáticas, el tabaco, exposiciones ambientales o laborales a la contaminación, variaciones anatómicas individuales, enfermedades asociadas de pronto a aclaramientos mucociliares, una hipertrofia de los adenoides, o sometimientos a fuerzas como la gravedad y la presión. Los síntomas de esta enfermedad son el dolor y la presión detrás del ojo y las zonas maxilofacial, como también la secreción y la congestión nasal, pérdida parcial o total del sentido del olfato, fatiga y sensación de malestar general,
cefalea, fiebre, dolor de garganta y goteo entre la nariz y la faringe, hasta tos. Los pólipos nasales son el crecimiento blando, indoloro y no cancerosos en las coberturas de las fosas nasales, los senos. Estos cuelgan como lágrimas o uvas. Estos van a causar una inflamación crónica que está asociado con el asma, las infecciones recurrentes, las alergias o sensibilidades a medicamentos o ciertos trastornos inmunes. También tener en cuenta que los pólipos nasales pequeños podrían no causar ni siquiera síntomas. Los crecimientos más grandes o grupos de pólipos son los que pueden bloquear los conductos nasales y generar problemas para respirar, hasta pérdida del olfato e infecciones bastante frecuentes. La rinitis alérgica es un diagnóstico pues asociado a un conjunto de síntomas que afectan la nariz. Estos síntomas se presentan cuando la persona inhala algo a lo que es alérgico, ya sea como el polvo, caspa o hasta polen. Los síntomas también pueden ocurrir cuando la persona consume alimentos a lo que es alérgico. Pues ya como lo he dicho anteriormente, la causa de las personas que sufren rinitis alérgica es la inhalación de un alergeno. Sus síntomas, el paciente puede presentar desde prurito nasal a la boca, los ojos, garganta, hasta otras áreas, como también problemas en el olfato, rinorrea, estornudos y ojos llorosos. Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente son una obstrucción nasal, tos, dolor de la garganta, plenitud aureal, que son los oídos tapados, o una disminución del sentido del olfato, fatiga e irritabilidad, hasta un dolor de cabeza. Muchas gracias.